Prepárense, porque hoy les traigo uno de mis dibujos más épicos, porque sí, regresó el Super Saiyajin 4 y de qué manera. Así que si quieres ver más dibujos así de épicos, recuerda apoyar este video dándole me gusta, compartiéndolo y comentando tu parte favorita. Recuerda que de esta forma me ayudas a saber cuál es tu contenido favorito. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy vamos a hacer un dibujo de Dragon Ball Daima y sé que no hice muchos dibujos mientras estaba en emisión, pero les dije que con Daima habría dibujos épicos y este no es la excepción. Lo primero que haré será dibujar muchas líneas, primero horizontales y después verticales para formar cuadrados. Cada lado de estos pequeños cuadrados mide aproximadamente 2 centímetros y justo en el medio de la hoja se cruzan el eje Y y el eje X, ¿o era al revés? Bueno, dejémoslo así. Justo en el cuadrado del medio comenzaré a dibujar la cabeza de Goku. Iniciamos con el mentón en forma de V y como puedes ver está un poco inclinado. Y de los laterales del mentón salen unas líneas verticales que formarán el cuello. En el medio de la hoja, debajo del mentón, colocaremos otra V pero más curvada para formar el centro del pecho. Con esto podemos darle forma a sus boobs. C'est Groot con boobs. Puedes ver que sus pectorales no tienen la misma forma, la de nuestro lado izquierdo está más inclinado y más arriba. Aquí seguí dibujando hasta que me di cuenta que la cámara no estaba captando el proceso, pero no fue mucho. Puedes ver que la cintura es una línea ligeramente curvada que nos ayudará a definir el grosor de su abdomen. Dibujamos los límites laterales de sus pantalones que bajan hasta el fin de nuestra hoja y duplicamos la línea curva de la cintura. Ok, subimos a los hombros, donde el del lado derecho tendrá una forma un tanto circular. No terminaremos dicho círculo y a medio abdomen comenzaré a dibujar el bíceps que se unirá con el hombro. Debajo del bíceps comenzaré a dibujar el codo y parte del antebrazo y también notarás que corregí un poco el abdomen. Esto lo voy haciendo mientras voy avanzando en el dibujo y actualmente intento que no sean cambios tan drásticos. Puedes ver que no terminé el antebrazo, primero le di forma a la muñequera. Esta nos ayudará a delimitar el largo y el grosor del antebrazo y en el caso de este Goku Super Saiyan, sus brazos son muy gruesos. Esta pequeña curva marca el límite final de la muñequera y de ahí comenzaré a darle una forma algo básica al puño. Como habrás notado, no hemos añadido muchos detalles a nuestro dibujo. La pieza más grande y de aspecto cuadrado nos servirá para colocar la mayoría de dedos y en la parte superior dibujaré el pulgar y la base de este. Regresamos al pecho y debajo de sus pectorales dibujaré estos dos enormes hexágonos y debajo de ellos unas cuantas líneas simularán ser más hexágonos pero debajo del pelaje. Ok, regresemos al segundo hombro y no lo vamos a dibujar, solo le daremos forma a la base del brazo y aunque suene confuso más adelante me entenderán. Pasando al rostro, dibujaré de forma inclinada esta línea ligeramente curva. En la parte superior se curvan un poco más y debajo se asoman algunas raíces de los mechones de cabello de Goku, aunque después lo cambié, como ya les comenté que iré haciendo en el dibujo, para que el mechón no fuera tan curvado y la punta de este quedara hacia afuera del rostro. El segundo mechón será más pequeño y estará inclinado hacia la derecha. Igualmente en la base se asomará un poco de las raíces de su cabello. Este segundo mechón inicialmente también queda afuera de su rostro, pero más adelante lo cambiaré. Del lado izquierdo y derecho de su cuello se asoman más mechones que cubren parcialmente los hombros, y ahora entenderán por qué no dibujamos el del lado izquierdo. Ya avanzados añadí estas líneas del cuello, así identifico yo si este es muy largo o corto. Y como les dije antes, modifiqué un poco el mechón más corto para que la punta de este quedara dentro del rostro. Esto me deja espacio para dibujar un segundo mechón así de pequeño. Y ahora dibujaremos una serie de mechones más o menos igual de largos que los de los hombros, pero sobre la cabeza de Goku. El chiste es hacerlo ver más melenudo.
Y mientras, aprovecho para recordarles que si quieren ver más dibujos como este en el canal, apoyen el video con un me gusta, un comentario de tu parte favorita y, ¿por qué no?, compártelo. No sé por qué, pero YouTube casi no promueve mis videos de dibujo. Y claro, yo sigo dibujando porque me encanta, pero también tengo que comer y pagar deudas, así que ayúdame a caerle bien al algoritmo. Gracias. Me gusta el dinero. Una vez que tenemos todos los mechones de cabello, vamos a darle la forma al brazo que tiene levantado. Aquí notarás que lo hice, pero no me convencía del todo, así que lo borré. Por algo así habrás visto o verás líneas ya marcadas en este dibujo. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Así que este es mi segundo intento de hacer el brazo, y comencé por el bíceps y el borde del antebrazo, con ángulos bastante marcados. Al otro lado, el codo. Si te das cuenta, ambos lados tienen esta misma forma. Después, solo tengo que unirlo con la base del brazo y continuar el antebrazo. Y más o menos a la mitad de este, hay que marcar el final del pelaje, dejando una parte del antebrazo, pero solo de piel, terminando con la muñequera azul, siendo la última parte del brazo, ya que por un mal cálculo no me cupo la mano, pero eso no evitó que este dibujo resultara tan épico. Pasamos al rostro de Goku, y si ves algunos borrones y líneas ya marcadas, es porque... Entiendo, de acuerdo. ¡Hechicero! Sí, este es mi segundo intento del rostro. Ahora comencé en el centro del entrecejo, dibujando las cejas hacia los mechones de cabello. Y si he de decir que algo de esto fue difícil, es que el rostro es muy pequeño y hay que tener en cuenta que la cabeza está ligeramente inclinada. Así que muchas de las líneas que deberían ser horizontales, como el entrecejo o la base de la nariz o la boca, deben ahora quedar ligeramente inclinadas. También notarás que uno de los ojos está ligeramente más abierto que el otro para resaltar la expresión de Goku. Bajando a la nariz, la base de esta debe quedar por debajo del eje X, ojo que no debe quedar paralela, o bueno sí, o casi. Recordemos que su cara está ligeramente inclinada. Añadimos algunas líneas de expresión debajo de los ojos y bajamos a la boca, que está muy cerca de la parte inferior de la nariz. Comencé con esta línea que parece que está sonriendo, pero después con unas líneas verticales y otra más horizontal hacemos una especie de rectángulo. Y así ya podemos dar detalles como líneas de expresión debajo de la boca, las pupilas en los ojos y los dientes y lengua en el interior de la boca. Y ya sé que no todo está muy definido, pero esto es por si me equivoco y tengo que borrar, así no quedarán trazos muy marcados. Más adelante definiré mejor las líneas del sketch. Y claro, no podemos olvidar las pequeñas orejas que se asoman por detrás de los mechones de cabello de Goku. Creo que con esto ya tenemos todo lo necesario para terminar con otras partes que requieren más atención, como terminar las arrugas en la muñequera azul, terminar los dedos del puño, algunas líneas en el pelaje y pectorales, y las arrugas o pliegues en sus pantalones. Y como les dije antes, ya satisfecho con el sketch, me decidí a afinar cada una de las líneas. De paso añadí más detalles en cada uno de los mechones de cabello. Algo que no puede faltar y que por poco olvido es la cola de Goku, aunque apenas se asomará la punta de esta en la esquina inferior izquierda de nuestra hoja. Ahora dibujaremos algunos rayos en el fondo. Para esto borraré las líneas que trazamos con la regla, ya que todo lo siguiente es aleatorio y ya no lo necesitarás. Eso sí, para que luzcan como rayos, debemos hacer trazos alargados y bastante irregulares. Para continuar el proceso arrancaré la hoja de mi marker pad de Ohuhu. Esta libreta viene con una línea para facilitar este paso, pero con la regla me siento más seguro. Lo siguiente será remarcar los trazos a lápiz con estos Fine Line Drawing Pens, o sea un multiliner de la marca Ohuhu, ya que son súper compatibles con este papel. Y aquí sí, como puedes ver en tiempo real, voy a mi paso y con mucho cuidado, ya que estas líneas no se pueden borrar.
Ok, para remarcar los rayos usé un marcador de punta muy fina de color azul neón. Ya con todo lo anterior podemos borrar absolutamente todos los trazos a lápiz y vamos a darle un poco de color a este épico dibujo. Para ello, claro que usé mis marcadores Ohuhu. Para el sombreado en ojos y dientes usé un gris muy claro y profundicé un poco más en estas zonas con un gris ligeramente más oscuro. Para el color más claro en el interior de la pupila usé un marcador Rose Pink y para el sombreado en la misma zona usé un marcador Deep Red, o sea rojo profundo. Con un lapicero de gel añadí unos brillitos en los ojos y después comencé a pintar la piel. Primero apliqué este marcador bastante claro de nombre Grayish Yellow, pero se veía muy pasteloso, así que decidí añadir en su lugar un marcador de nombre Buttercup Yellow, con el que pinté todas las zonas claras de la piel. Para el sombreado utilicé un marcador color arena. Y para las zonas más oscuras en la piel usé un tercer marcador de nombre Caribe Cocoa. Puedes ver que en la parte inferior del rostro empecé por los tonos oscuros y en la superior con los tonos claros. Esto fue porque quería probar si había alguna diferencia muy notoria en el orden de los marcadores, pero creo que de ambas formas se mezclan muy bien y el secreto es cuántas veces pasas un marcador sobre otro, ya sea claro u oscuro, y por supuesto la intención que tengas de mezclarlos. Yo prefiero los dibujos anime con sombras muy bien marcadas y así pinté el resto de la piel con estos tres marcadores. Ya que terminamos con la piel, pasemos a pintar el pelaje de Goku Super Saiyan 4. Y el color que tanto nos gusta no es rojo rojo. Desde Dragon Ball GT, según mi punto de vista, es de color magenta o rosadito. Y en Daima esto no cambió mucho. Por lo que en las zonas más claras estoy usando un marcador Rose Pink, pero esto apenas en los bordes. Después le sumaré un marcador un poco más chillón llamado Vivid Reddish Purple. En la zona del medio aplicaré un marcador Cherry Pink y finalizaré las zonas mucho más oscuras con este color de nombre Geranium. Y así fui aplicando estos 4 marcadores para pintar todo el pelaje en el cuerpo de Goku. Algo que he de resaltar y que seguro notarás es que todo el pelaje lo pinté haciendo líneas o trazos para acentuar ese efecto de pelaje, sobre todo en las luces y sombras. Además, seguro que notarás que al contrario de la piel, el pelaje lo pinté yendo de las zonas claras a oscuras. Cuéntame en los comentarios qué método prefieres tú al pintar, de claro a oscuro o de sombras a luces. Ok, pasemos a sus pantalones y para pintar las zonas más claras estoy utilizando un marcador Sunflower. Sunflower. Ok, para el sombreado en esta zona estoy utilizando un marcador de nombre muy extraño, Shallow Orange Café, que es un café anaranjado poco profundo. Y para profundizar aún más en esta zona utilicé un marcador de nombre Raw Umber. Para pintar las muñequeras usé varios marcadores azules, primero un Indian Blue para el sombreado. El tono intermedio será este marcador Process Blue. La última zona, que serán las más claras, las pintaré con este marcador de nombre Tahitian Blue. Y por qué no, al final decidí profundizar en el sombreado con este azul de Prusia. Y obviamente que estos 4 marcadores los repetiré en la última muñequera. Para la boca, en la lengua usé este marcador. Ups, era en la lengua. Lo bueno es que aquí usaremos un marcador más oscuro. Bueno, el primer marcador en la lengua fue un Shadow Pink y para el sombreado usé un Lipstick Natural. Ahora sí, el fondo de la boca lo pintaré con este marcador de nombre
Mejor se los pongo en pantalla. Bueno, después de algunos errores y trabalenguas, pasamos a pintar el pelo y puedes ver que empecé con las zonas oscuras, con un marcador de nombre Garnet. Este será seguido del tono medio, el cual pintaré con un marcador que ya usamos, el Deep Red. Sí. La última zona que dejamos en blanco la pintaremos con un marcador muy claro de nombre Thistle. Y así pinté todos los mechones de cabello y realmente me gustó mucho cómo quedó esta sección. Y a pesar de que soy súper fan del diseño original del Super Saiyajin 4 con el pelo negro y todo, creo que el pelo fue mi parte favorita y satisfactoria de pintar. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu parte favorita de este dibujo? Puedes dejarlo en los comentarios. En las cejas usé el mismo marcador que aplicamos en los ojos y el cabello, el Deep Red, y añadí un poco de sombreado con el mismo marcador que aplicamos en el cabello. Pero esto aún no termina, vamos a detallar el fondo de este dibujo. Dibujé unas rocas puntiagudas y otras más pequeñas flotando alrededor de Goku. Después las remarqué con el Fine Line Drawing Pen de Ohuhu y solo con eso ya podemos pintar el fondo. Comenzaré añadiendo esta línea rosada alrededor de Goku con un marcador Queen Pink. A este le siguió un marcador un poco más chillón de nombre Bright Pink. Y así seguí en toda la silueta con estos dos marcadores. Algo similar repetí en los rayos, pero con un único marcador de nombre Pale Aqua Mint. Para las rocas flotando usé 3 marcadores rojizos de tonos ladrillosos y para las rocas grandes de fondo otros 3 tonos rojos pero diferentes, obviamente para que se diferencien un poco, ya que todo será rojo incluido el fondo que pinté con otros marcadores rojizos. El detalle aquí fue que la zona inferior de la hoja la pintaremos con tonos oscuros y mientras vamos subiendo iré aplicando tonos más claros. Ahora con un liner o marcador de punta fina color café dibujaremos esas líneas que simulan raspones en la piel de Goku. Para un efecto de brillo pasaré sobre las líneas negras de la silueta de Goku un lapicero de gel blanco. Solo por placer, añadiré con un lápiz color café ligeros trazos en el sombreado. El proceso es simple, trazo una línea y después hago trazos cada vez más suaves hasta que el lápiz ya no pinte sobre el papel. Aprovecho para decirles que los miembros del canal podrán descargar el line art de este dibujo para poder pintarlo. ¿Y tú ya eres miembro? Revisa la oferta en la página principal del canal. Repetí un proceso muy similar pero ahora en el pelaje y con un lápiz negro. Después de emplear un poco de lápiz negro en las muñequeras, regresamos al pelaje para aplicar luces con un lápiz blanco y notarás que también lo hice trazando líneas. Y con la posibilidad de sonar repetitivo, igualmente le pasé el lápiz negro en el cabello y esto le sentó muy bien. Finalizamos el dibujo pasando un poco de tiza pastel alrededor de los rayos, difuminándolo con los dedos y quitando el exceso con una servilleta o papel suave. Y así es como terminamos un épico dibujo más de Dragon Ball Daima aquí en su canal Dibújame un. Quedé encantado con el resultado y eso que este cambio de look no fue muy de mi agrado. Honestamente prefiero el Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, pero esto es lo que hay y habrá que ver qué hacen con el anime ahora que no está su creador. Todo esto no quita que el dibujo haya terminado siendo épico. Mi parte favorita fueron su cabello, los rayos y ese brillo alrededor de Goku. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita del dibujo o el video y de paso
paso, dale me gusta y compártelo para ayudar al canal a vencer al algoritmo, aunque recuerda que todo esto también me ayuda a saber qué contenido te gusta más. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.